el último que vimos, las fuentes del derecho internacional privado. Ustedes por ahí hicieron una tarea que apenas voy a empezar a ubicar. Entonces, vayan abriendo sus archivos, muchachos. Vayan abriendo sus archivos, por favor. Entonces, vamos a dar un minutito en lo que van abriendo sus archivos. Vámonos a ubicar. Voy a tardar un poquito en el cuestionamiento. ¿Alguien, las personas que estuvieron ayer, ya saben cuál fue la primera pregunta que planteamos? En este caso, las personas, a manera de que puedan repetir, o bien en este momento, pues yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes cuáles son las fuentes del derecho? ¿Quién me dice que sí por vía mensaje para que le podamos abrir el micrófono? Por favor, te escuchamos, Adriana. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Profe, ayer nos comentaba que existen las fuentes formales que requieren de un procedimiento para su creación. Existen las fuentes reales que van de acuerdo pues a un hecho que se suscita en el Hechos o momento, por así acontecimientos. decirlo, y están las históricas, bueno, de algún acontecimiento, y están las históricas, que son pues leyes pasadas en las que nos podemos basar o la doctrina, ¿sí? Son esas tres tipos de fuentes, las que nos mencionaba. Básicamente son las fuentes del derecho. Ustedes en introducción habrán analizado por ahí algo muy interesante respecto a las fuentes del derecho, ¿no? Aquí la pregunta es, y yo creo que vale la pena, ¿por qué no vimos a las fuentes del derecho al principio del semestre? ¿Y por qué si estoy analizando a las fuentes del derecho internacional privado? Hago la aclaración. ¿Por qué por qué estamos analizando a las fuentes del derecho internacional privado a estas alturas y por qué yo no lo hice al principio del semestre? ¿Por qué? Y hago la pregunta porque de alguna manera ustedes al haber hecho esa tarea, este esquema, es muy probable que ya tengan la respuesta. ¿Por qué no lo hice al principio del semestre y por qué sí a mediados del semestre? Tiene una razón. ¿Quién quiere participar? Nuevamente, ¿por qué creen ustedes? No importa lo que se les ocurra. ¿Por qué creen ustedes o por qué pensaríamos que yo no analicé las fuentes del derecho al principio del semestre y sí las estoy analizando ahorita a mediados del semestre? ¿Está loco el profesor? ¿Lleva un desorden en sus clases? ¿O qué será? ¿Cuál será la explicación? Muy bien. Ya están empezando a llegar las respuestas. Entonces, empiezo con, ¿estamos de acuerdo? Le doy primero la voz a Fernanda, María Fernanda. A ver, María Fernanda, explícame, ¿por qué? Bueno, pues cuando yo leí la lectura, yo entendí que vimos después las fuentes del derecho internacional privado porque era importante entender primero cómo funciona el derecho interno, cómo funcionaba México, que fue lo que estuvimos viendo con Emilio y todos los elementos que vimos. Ujú. También el hecho de que México es un sistema plurilegislativo para analizar, para ya teniendo como todos los aspectos de lo que es el derecho internacional y teniendo en mente el derecho interno, aplicarla como la explicación de qué son las fuentes. Perfecto, por ahí vas, por ahí vas. Eh, Barbosa, Teniente Guillermo, dime por qué. Pienso que vimos hasta ese punto las fuentes del derecho porque era importante primero determinar, porque obviamente es diferente una fuente del derecho en cuanto a la legislación local en cuanto a legislación internacional. Entonces, en ese sentido, era primero importante determinar qué eran las relaciones entre sujetos de derecho internacional y, en esa medida, entender que debido a estas relaciones se tiene que legislar también. Entonces, acorde a la lectura, una de las fuentes que yo vi era precisamente las convenciones Exacto. y los acuerdos que suscribían los diversos estados por esta razón. Entonces, yo creo que lo vimos hasta este punto porque primero teníamos que determinar el antecedente o la función por la cual se legisla de esta manera.
Ese es un aspecto, pero de todos es el mínimo. Es el mínimo. Ricardo Mayen Trujillo me dice que podría ser por las escuelas. Sí, y aquí vamos a empezar. Antes de empezar a analizar las fuentes de derecho internacional privado, primero deberíamos entender cómo estaba conformado el derecho internacional privado. Y si se dan cuenta, nosotros, al estar haciendo este proceso evolutivo, que lo que vimos fue vasto y suficiente, ¿eh? Nosotros empezamos a analizar, o realmente nuestro análisis comienza, antes de ubicar o pensar en el derecho interno, nuestro verdadero análisis del derecho internacional privado comenzó con el discurso de Sócrates, en donde por ahí alguien me preguntaba, empezábamos a verificar este tráfico jurídico internacional. Hoy, para mí es más fácil explicarles el tráfico jurídico internacional o el tráfico jurídico derivado de este derecho de personalidad. Una persona que está en un sitio, transita a otro, obviamente empieza el conflicto. Si empieza a interactuar esta persona en atención al derecho de personalidad que conlleva tráfico jurídico, ¿qué tipo de normas vamos a aplicar? Y yo por eso hacía mucho hincapié, que sería oportuno a final del semestre volver a leer este discurso de Sócrates y vamos a darnos cuenta de muchas cosas que no advertimos al principio del semestre. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta, ¿por qué analizar las fuentes de derecho internacional a estas alturas? Porque primero necesito yo entender cómo está conformado, cuál es el campo de aplicación, cuál es el objeto de análisis, cuál es la forma de estudio de este derecho internacional privado. Y curiosamente, lo que nosotros advertimos antes de pensar en fuentes, lo que nosotros vimos es que este derecho internacional privado o esta categoría denominada derecho internacional privado se fue armando, se fue permeando y se fue conformando a través de los principios. Y entonces alguien me dirá, oiga, pero en el caso de los glosadores, ¿no? Ahí que tenemos tipos de fuentes, quizá históricas y posteriormente reales, ¿no? Cuando hacen las glosas. Bueno, ¿qué sucede ahí? Hay fuentes, sí, pero lo que realmente asumen estas fuentes de los análisis y los estudios que hemos hecho, asumen principios. Retoman principios y los permean. Los permean para la siguiente escuela, y la siguiente escuela, y la siguiente escuela. ¿Sí? Andrea Estefanía dice, ¿conocer la evolución? Claro que sí, porque para saber y conocer, a ver, voy a permitirles leerles algunos de sus mensajes, entonces espérenme tantito que me escriban. Conocer la evolución, claro. Es parte de lo que yo decía, Jair, tenemos que ubicar primero los elementos principales, pero estos elementos principales es parte de la estructura del derecho internacional privado. Ahora, yo le preguntaba ayer a otro grupo, si dentro del derecho internacional privado podemos ubicar algún tipo de fuente formal. ¿Cuál? ¿Cuál, Kevin? ¿La jurisprudencia? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, no. Sí, no, aunque solo hay 6. Ok, según Pérez Nieto, claro. ¿Por qué sí, por qué no? Porque la jurisprudencia finalmente lo que está haciendo es una interpretación del derecho local. La costumbre, fíjense qué interesante, ¿no? Como en algunos supuestos pareciera ser que la costumbre como fuente del derecho internacional, Saray dice que sentido estricto no puede, sí, comparto más la idea de Saray. Como parte pareciera ser que algunos aspectos de lo que es la evolución del derecho internacional, o sea, fue por costumbre, ¿no? Y qué más que por excelencia, el principio universal de aplicación territorial de la norma, el ex loco rey in actum. Parece ser que en su aplicación es más por costumbre que por una regla escrita. Y mucho de ellos lo vamos a encontrar en esos viejos textos que hablaban del derecho de los mercaderes, el derecho mercantil, ¿no? En donde siempre se regían por usos y costumbres del lugar, y en el lugar que se regía la ley de la norma donde estábamos celebrando el acto meramente y eminentemente comercial. Curiosamente, ¿en qué se traduce? Principio de aplicación territorial de la norma, la ley aplicable es la ley del lugar, donde se materializa, donde se lleva a efecto el acto. ¿Sí? Y entonces, ustedes hicieron una lectura, ¿no? Y a través de esta lectura hicieron un ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? Conforme a esta lectura, ¿cuántos tipos de fuentes de derecho internacional privado? Vamos a superar lo que nosotros conocemos en la parte de este derecho positivo, que son fuentes formales, reales e históricas,
Sabemos que una gran, inmensa mayoría del derecho internacional privado está soportado en las fuentes históricas y prueba de ello es todo este análisis que hemos hecho de las escuelas. Pero ahora vámonos a una clasificación material. En esta clasificación material, tiene que ver mucho la clasificación material con esta lectura que ustedes tuvieron. ¿Cómo vienen clasificadas las fuentes del derecho internacional privado y por qué? Porque aquí voy a dar pauta a otros temas. ¿Quién me puede decir? Tan sencillo. ¿Cómo viene la clasificación en la lectura? Es la pregunta más sencilla. Hombre, sí. Empecemos con, a ver, los tratados internacionales se pueden considerar fuentes formales, por supuesto, pero fíjate qué interesante, en razón de los tratados. Voy a hacer una pequeña aclaración, porque desde mi punto de vista, sí, sí, un tratado internacional es una fuente eminentemente formal. El tratado internacional, de acuerdo con la Convención de Viena, debe de llevar todo un proceso para la elaboración del tratado. Y una vez que esté suscrito el tratado, cada derecho interno establece un procedimiento, el de nosotros es muy sencillo, para lo que es su convalidación, su aceptación y en su caso hasta la reserva del propio tratado. Desde mi punto de vista, en ese proceso de creación del propio tratado es donde refiere o se convierte en una naturaleza formal. Ahora, formal en su doble vía, formal en cuanto al proceso de creación y formal en cuanto al proceso de validación, es decir, suscribo un tratado, la mera suscripción, la mera aceptación, o sea, la palabra formalidad en los dos aspectos, en las dos acepciones, ¿no? Ahora, fuentes directas e indirectas, Ricardo. ¿Cuáles son las fuentes directas e indirectas? Empiecen a hablar de eso un poquito, por supuesto. Los demás vayan tomando nota. Dicen, empezamos con la primera clasificación, directas o indirectas. Directas, la ley nacional, tratados internacionales, convenciones entre particulares. Ok, ¿cuáles son las indirectas? Jurisprudencia, doctrina, exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué otra clasificación encontramos ahí? Me gustaría que alguien abriera su micrófono y me dijera, ¿eh? ¿Qué otra clasificación tenemos ahí, en esta lectura? Espérame, María Fernanda. A ver, Jennifer Alondra, abre tu micrófono, háblame del 133. ¿Qué puedes ubicar del 133? Platícame del 133. Ok, Jennifer. Eh, 133 constitucional. No me voy a meter a profundizar en la cuestión del derecho constitucional, pero sí vamos a darle una pequeña respetadita al tema. Acuérdense ustedes que en la materia constitucional, y después voy a hacer unos comentarios a lo que podíamos entender antiguamente la pirámide kelseniana. Parte de la supremacía jerárquica normativa ponía en la cúspide a la Constitución. Para nosotros, pensando en esta materia, en la cúspide está el derecho interno y la norma prevalente. ¿Sí estamos? O sea, vamos a ubicar así conforme a lo que hemos visto en nuestra materia. Posteriormente, el derecho interno admite supranacionalidad. El derecho interno permite conocer y que se conozca aplicación extraterritorial. ¿Cómo? A través de la suscripción de tratados y convenciones. Entonces, no sé si vamos ubicando, o sea, por eso les decía yo en muchas ocasiones en nuestro disco duro mental, ¿no? Abramos una nueva carpetita y estos conceptos que ya hemos analizado en otras materias, hay que tratar de ubicarlos en los conceptos que tenemos aquí. Entonces, como parte de dicho en otras palabras, el derecho interno, y dentro del derecho interno, la ley suprema, que es la Constitución, admite aplicación extraterritorial a través de los tratados internacionales. Perfecto. La lectura dividida, Génesis, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? No quiero decepcionarlos.
a mí me interesan las clasificaciones que tienen ustedes. De hecho, probablemente voy a empezar a preparar un cuestionario previo a los exámenes. Pero también me interesa que en la parte central, pensando en un embudo, ¿no? Tenemos en la parte de arriba, en la parte más abierta del ángulo, todo lo que son fuentes directas, indirectas, reales, excepcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a empezar a dar pauta a otro tema. Y el otro tema es el denominado derecho uniforme. ¿Qué es el derecho uniforme? ¿Alguien ya sabe qué es el derecho uniforme? Adelante, Liliana, ¿quieres abrir tu micrófono? Ok, bueno, según lo que tengo entendido, el derecho uniforme es el esfuerzo de, bueno, de las organizaciones internacionales por unificar el derecho de varios países a forma que tengan como un sistema legal parecido. Bueno, eso es lo que tengo entendido por derecho uniforme. Por ahí vas. ¿Quién más? ¿Quién más quiere explicarme? ¿Sí? ¿Quién más quiere explicarme en qué consiste el derecho uniforme? A ver, Guadalupe, Alma Guadalupe, adelante. Y ahorita María Fernanda. Dinos. Buenas noches, profesor. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí, claro que sí. Ah, ok. Yo tengo entendido que derecho uniforme es el resultado de los procesos de unificación jurídica, como las normas de conflicto, Muy bien. a través de foros internacionales, algo así. Exacto. Y ya, busca como la... Ajá, exactamente, o sea, busca la norma que resuelve el conflicto. Ok. María Fernanda dice que serie de reglas sustantivas homologadas de aplicación en el entorno internacional. Es algo muy parecido a lo que yo subí en un video. De hecho, les acabo de enviar el vínculo del video de YouTube, donde trato de hacer una pequeña explicación del derecho uniforme. Adriana, abre tu micrófono, por favor. ¿Ya me escucha, profe? Yo te escucho perfectamente. Ok, bueno, tengo entendido que el derecho uniforme es lo que los ordenamientos jurídicos tratan de seguir. Es decir, que las normas o, no sé, las jurisprudencias de un estado sean similares o muy semejantes posibles. No sé si me explique. Por supuesto que sí. Ah, Y eso bueno, tiene un según yo término, es y el término es, claro que sí, claro que te explicaste perfectamente, y eso tiene un término, y el término es homologar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tal y como lo dice María Fernanda, el derecho uniforme son esta serie de normas que tratan de evitar conflictos competenciales de la norma, establecer reglas en común en el plano internacional, en un plano supranacional, y tratan de homologar criterios, tratan de establecer, en todo caso, reglas de índole particular. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo se materializa este derecho uniforme? En un primer plano, este derecho uniforme se materializa a través del establecimiento de las convenciones, el establecimiento de los tratados, en un primer plano, posteriormente a través de jurisprudencia internacional, ¿no? Sí, sí, María Fernanda pretende buscar la norma que resuelve. De hecho, es una de las cuestiones, ¿no? O sea, si todos se apegan al derecho uniforme, pues obviamente ya no tendría que haber norma de conflicto. Oye, a ver, país del lado A con país del lado B, país de Europa con país de América que han suscrito esta tal convención. Oye, si yo tengo un problema en el que implica la personalidad de un Estado con la del domicilio del otro, ¿cómo lo resuelvo? Ah, la regla de derecho uniforme establece A, B, C, D y E. ¿Sí estamos? Esa es la parte del derecho uniforme. El derecho uniforme es esta homologación. Muy atinadamente, ya nos comentaba su compañera que es este esfuerzo de quién, tanto de organismos internacionales como, perdón, de organizaciones internacionales como de estados por buscar minimizar el impacto de la norma de conflicto y que los asuntos puedan resolverse de una forma más rápida, de una forma más expedita. Esa es la situación, esa es la particularidad del derecho uniforme. ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a hacer el próximo jueves, les voy a pedir de favor que todos tengan a la mano un código civil federal y vamos a empezar a analizar algunas convenciones, vamos a empezar a ubicar parte de este derecho uniforme. La verdad es que hemos avanzado muy rápido, no quiero saturarlos. Ya a partir de este momento ya vamos a empezar a meternos y vamos a manejar paralelamente los asuntos del temario con las convenciones, vamos a ir resolviendo los asuntos del temario a través de las convenciones para efectos también de, bueno, tener esto un poquito más de entendimiento, un poquito más de cuestión práctica, porque finalmente el artículo de Viena está plasmada en el acuerdo de voluntades, ¿o no? Sí, sí, esa es la parte, Ana Itzel, cuando yo hablaba de la formalidad en su doble vía, ¿no?
Formalidad en cuanto al proceso de creación a través de la convención y la formalidad expresa que implican las partes a través de este acuerdo de voluntades. Tienes toda la razón en este sentido, Ana Itzel. Entonces, pues muchachos, la verdad es que hemos avanzado muchísimo en esta parte. Los compañeros que son del otro grupo, ¿hay compañeros aquí del otro grupo? Sí, nada más, manifiéstense. Sí, sí, claro. Señores, si se dan cuenta, estamos avanzando más, hemos avanzado un poquito más en este grupo. Voy a tratar de homologar esto. Entonces, la gente que está aquí del otro grupo y que el día de mañana quiera nuevamente ingresarse en su sesión, traten de tomar nota, ayúdenme a avanzar, vamos a hacer esto más dinámico. Nos vemos el próximo. Yo les quiero agradecer mucho, como les digo, no quiero saturarlos, no quiero atiborrarlos. Denle una revisadita a este video del derecho uniforme. Voy a tratar de que lo retomemos el próximo jueves. Mañana les envío el link de algunas convenciones que quiero que analicemos y obviamente conforme a lo que es la parte ya de aplicación en nuestro derecho interno. Vamos a empezar a hacer esta reunión noche. Cuídense y pues obviamente hacer lo que los demás no hacen. ¿Vale? Gracias muchachos, descansen.